¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, América Latina y Estados Unidos en el 2024 con otro notable invitado, Aníbal García Fernández, investigador del Observatorio del Lawfare, directamente desde Ciudad de México. Aníbal García Fernández, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar contigo. El gusto es nuestro también. Aníbal, 2024, ¿cómo ves tú el papel de Estados Unidos en nuestra América Latina? Bueno, es un año bastante interesante por varios aspectos, ¿no? En primer lugar, el tema electoral en Estados Unidos marca tanto la política interna como la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en general. Y en el otro aspecto también están las elecciones en varios de los países de América Latina, empezando del norte a sur con México, que va a tener un proceso electoral en junio del 2024. Está la probabilidad de que Morena tenga la continuidad otros 6 años más con la precandidata Claudia Sheinbaum. Está también el ciclo electoral en Venezuela, que es algo bastante importante, las relaciones políticas, las relaciones económicas que también todavía persisten con Estados Unidos y la relevancia que tiene ahí el petróleo venezolano con Estados Unidos. Están también otra serie de elecciones, tanto presidenciales como locales en otros países, como son El Salvador, como son también Panamá, como es República Dominicana. En fin, es, digamos, un año electoral en el cual América Latina va a estar ahí eh, en elecciones y que desde luego van a marcar la agenda bilateral con Estados Unidos. En el caso de la elección presidencial de Estados Unidos, segundo martes del mes de noviembre, como es tradicional, el tema migración es un tema que está en el centro del debate de los Estados Unidos junto, por ejemplo, los conflictos en los cuales Estados Unidos está o participando o apoyando. Y aquí lo que se trata de vender en Estados Unidos, como siempre, es que la migración es algo negativo. Tanto es así que la frase que está utilizando el que posiblemente sea el precandidato republicano expresidente Donald Trump dice que los migrantes envenenan, ese es el verbo, ¿no? Envenenan la sangre de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el manejo de la retórica de los migrantes, que la gran mayoría vienen de nuestra región? Claro, mira, este tipo de aspectos son muy comunes en el proceso electoral. No quiere decir que cuando no haya elecciones este tipo de declaraciones no nos las encontremos también, pero son mucho más álgidas y son mucho más relevantes en los momentos de campaña electoral, justamente porque permite posicionarse a favor o en contra de las políticas que cada candidato va marcando. En el caso de Donald Trump, lo que vimos desde que estuvo en campaña antes de que asumiera como presidente en 2017 fue toda una retórica contra la migración, toda una retórica en contra, en particular de la migración de México, de Centroamérica, y del Caribe. Y bueno, ahora este tipo de declaraciones no son nuevas, pero sin embargo sí marcan un poco más la agenda e intenta hablarle a cierto votante en Estados Unidos, que desde luego es el votante más republicano, el votante más cargado hacia la derecha del espectro político, ideológico. Y bueno, en el caso de las migraciones, en particular de América Latina con Estados Unidos, son totalmente relevantes en la relación que hay entre la región y nuestro vecino del norte. Digo, vecino del norte, viéndolo desde México, ¿no? Porque son la principal, digamos, fuerza laboral en Estados Unidos también ya. Son también los migrantes la segunda o primera minoría, si no estoy mal. A veces hay una serie de discusiones respecto a la forma en la cual el censo de Estados Unidos marca lo que es una minoría. Entonces, para que tengan una idea, quienes nos escuchan son poco más, tan solo de México, son poco más de 30 millones de migrantes entre legales e ilegales.
Y hay en algunos estados del sur de Estados Unidos, por ejemplo, California, eh, en los cuales la migración, los migrantes que ya pueden votar dentro de Estados Unidos son una fuerza totalmente importante. Entonces, también aquí hay una forma en la cual las elecciones en Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata va a estar constantemente hablándole a este tipo de votante, ¿no? Al migrante que está ya legal en Estados Unidos. Y por otra parte, también están toda la serie de políticas que hizo Biden en en este periodo que estuvo de presidente y que en algunos casos no eliminó una serie de restricciones que había puesto la administración Trump. El caso más emblemático, desde luego, es lo que puso Trump respecto a la migración con la pandemia y que al final terminó tirando hasta casi el último año de su administración, que es el título 42. Pero hubo otro tipo de medidas que tienen que ver con la migración que se mantuvieron. Y también hubo un avance bastante considerable en los acuerdos que establece Estados Unidos con los distintos países en donde hay más migración, como pueden ser México, en el Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, en el Caribe, sobre todo los países que más migran, que podrían ser el caso de Haití, ¿no? Y bueno, así hasta llegar hasta el sur de nuestra América. Hubo una serie de acuerdos que estuvieron enmarcados en la Cumbre de la Democracia, en la Cumbre de las Américas, desde el 2021 y después en el 2022, y que digamos que esa es la hoja de ruta que permite a la administración Biden ir ayornando la política migratoria con nuestra América. Tú eres investigador del Observatorio del Lawfare. Lawfare, una palabra que law significa en inglés ley, fair, guerra, que sería traducido como la guerra jurídica, y allí viene los antecedentes que esa guerra jurídica es la versión actual de aquellas épocas de dictaduras con tanques en la calle y directamente los militares y las botas en el medio de la calle para dar golpes de Estado. Y acá vimos que por lo menos hay 7 presidentes de nuestra América Latina que han sido víctimas de lawfare. Estamos hablando de Zelaya, estamos hablando de Evo, de Correa, de en Brasil Lula y Dilma, en Argentina Cristina Kirchner, en Paraguay también ha estado víctima el expresidente. Entonces, detrás del lawfare están solamente los intereses de las élites de cada uno de esos países que representan la derecha o la ultraderecha, o hay algo más. No, desde luego que siempre hay algo más, ¿no? Hay esta confluencia de intereses que hay entre las élites de nuestros respectivos países con los intereses de la clase gobernante y de la clase económica estadounidense, ¿no? Como mencionabas hace un momento, esta estrategia del lawfare, esta guerra judicial, es una guerra por otros medios que permite justamente hacer que la vía neoliberal sea la única vía, ¿no? Y eliminar ciertas alternativas que hay en nuestros países, ¿no? Ya recordabas hace un momento la cantidad de políticos que fueron judicializados en nuestros países. El caso más emblemático, desde luego, es el caso de Lula, en el que sin pruebas lo metieron a la cárcel y eliminaron la posibilidad de tener un gobierno más de Ignacio Lula da Silva en Brasil. Y eso tuvo implicaciones bastante fuertes para el caso brasileño, ¿no? La venta de Petrobras, la venta de la empresa de energía eléctrica, la venta de aeropuertos, la venta también de una gran cantidad de infraestructura dentro del país, en fin, el acercamiento de la política de Brasil a Estados Unidos es algo que marca también mucho el periodo de Bolsonaro, ¿no? Y sobre todo el endeudamiento que hay en nuestros países. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el caso de Honduras, después del golpe en 2009 cuando sacan a Zelaya. Hubo una serie de aspectos que marcan mucho más una crisis política e institucional en Honduras. El caso similar sucede ahora con Ecuador. Veamos cómo está después de que sale Rafael Correa
y que el gobierno de Lenín Moreno y después con Guillermo Lasso empiezan a tener una serie de medidas muy drásticas en contra de la población, llegando al estallido en 2019, el posterior acuerdo con el Fondo Monetario y bueno, la situación que tenemos actualmente en Honduras. Desde luego que detrás del lawfare, además de reafirmar el neoliberalismo, también está la cuestión de continuar con esta serie de políticas que van sobre todo hacia los minerales y hacia los recursos que considera Estados Unidos estratégicos, ¿no? Y eso es algo que les importa bastante, no de ahora, desde hace bastante tiempo, para no irnos tan atrás, por lo menos desde el siglo XX, pero digamos que eso es algo que les interesa, no perder esa hegemonía que han tenido en la región y que, bueno, desde la década de los 70, Estados Unidos vive una hegemonía en declive, que es relativa también, pero justamente con este tipo de estrategias que son mucho más sutiles, permiten justamente reafirmar tanto el neoliberalismo como reafirmar su hegemonía en la región. Aníbal, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Aníbal García Fernández, directamente desde Ciudad de México. Aníbal, investigador del Observatorio del Lawfare. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Aníbal García Fernández directamente desde Ciudad de México sobre Estados Unidos y nuestra América Latina en este 2024. Y en este 2024, Aníbal, estamos viendo un nuevo presidente de la Argentina, un ultraderechista, Javier Milei, que ha adelantado de que sus socios, sus referencias, sus prioridades son sus relaciones con Estados Unidos y con Israel, y de pronto practica o por lo menos intenta practicar a través de decretos que está tratando de que se aprueben oficialmente en el Congreso, pero que ya entraron en vigencia hasta tanto, de poner todo a la venta. Es decir, acá estamos privatizando todo lo que tenga oportunidad de privatizar, y ya dice Milei que Elon Musk, el hombre prácticamente más rico del planeta, ya ha dicho que lo felicitaba, y son muchos los empresarios del norte que se les cae la baba por comprar, por ejemplo, las empresas de litio. ¿Cuál es tu reacción ante esta nueva posición de Milei y Argentina? Bueno, justamente en el bloque anterior estábamos hablando de los casos de lawfare. El de Cristina también es uno de los casos más emblemáticos y la proscripción que tiene justamente Cristina hizo que, bueno, entre otras cosas, no pudiese presentarse en las elecciones de esta ocasión. Hubo un voto mucho más favorable hacia Milei, que justamente en las campañas todo el tiempo estuvo diciendo que había que ajustar a la casta, ¿no? Y parece que la casta justamente ha sido la clase trabajadora que ha tenido que vivir en este primer mes de administración de Milei una serie de ajustes y medidas draconianas que van en contra de los intereses de la población argentina. El tema del litio es uno de los, yo creo, más importantes para el caso de Argentina, porque hay que recordar que el triángulo de litio, conformado por Argentina, por Bolivia y por Chile, es uno de los más relevantes a nivel mundial. Más de la mitad de las reservas probadas de litio se encuentran en esta zona de nuestra América. Y en el caso de Argentina, mucho de la exportación de litio se hace hacia Estados Unidos, se ocupa en varias industrias, principalmente la industria manufacturera y sobre todo la industria automotriz. Y ese es uno de los intereses que ha tenido la clase empresarial estadounidense en el caso particular del litio con Argentina. Sucede también lo mismo con el caso de Chile. Pero bueno, en el caso argentino, este es uno de los aspectos que me parece clave
por varios aspectos. Primero, lo que tiene que ver con la transición energética, ¿no? Este es un proceso que lleva ya bastante tiempo y que en el caso particular de la industria automotriz necesita una gran cantidad de recursos de litio para poder seguir construyendo automóviles que sean eléctricos y además también todos nuestros aparatos eléctricos y electrónicos que cada vez usan más litio, ¿no? El caso del celular es uno de ellos, pero bueno, digamos que el litio en la industria es cada vez más relevante y hay una disputa bastante fuerte a nivel internacional por el control de ciertos recursos que se consideran claves para llevar a cabo esta transición energética que también, digamos, va aparejado con cierto avance tecnológico. Y en el caso de América Latina, en particular el de Argentina, el caso de litio también muestra la forma en la cual nuestros países tienen serias dificultades todavía para agregar valor a este tipo de recursos que tenemos en nuestra región. El caso de Bolivia es el más avanzado en el sentido de la industrialización del litio, pero en el caso de Argentina todavía sigue habiendo debilidades en ese sentido. Y además de esta declaración que dio el presidente de Tesla, ¿no? Es Elon Musk. Está también el acuerdo o el memorándum de entendimiento que se suscribió con la Unión Europea, que tiene también en la mira no solamente a litio, sino a otro tipo de recursos minerales que consideran estratégicos justamente para llevar a cabo la transición energética. Entonces, digamos que en términos generales, la disputa por este tipo de recursos estratégicos es muy fuerte en los últimos años y está justamente centrada en nuestros países con las principales potencias a nivel internacional, no solamente Estados Unidos o la Unión Europea, sino también el caso de China, por ejemplo. Bueno, justamente volvemos a tu país, volvemos a México, y tú decías muy bien que en junio, elecciones presidenciales, la novedad de que será disputada entre dos mujeres por primera vez en la historia del país, y claramente la favorita es quién sería la heredera del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, del movimiento Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, un movimiento que por lo menos puede calificarse de progresista. Y Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados dejando que otra vez Morena llegue al poder por otros 5 años, o tú ves que va a estar presente de alguna manera a la hora del proceso electoral. Bueno, en las relaciones históricas entre Estados Unidos y México, por lo menos desde el siglo XX, ha habido una incidencia, por no decir injerencia, de Estados Unidos en los procesos electorales. Siempre han buscado también los políticos mexicanos el aval de Estados Unidos. Eso sucedía antes del 2018, cuando gobernó el PRI y el PAN, que son dos de los partidos principales, o eran dos de los partidos principales en México. Y eso siempre había sido así, ¿no? La clase política mexicana buscaba el aval con un candidato que tuviera la palomita de aprobación por parte de Estados Unidos. Y ahora creo que no es el caso. Sin embargo, sí tenemos una incidencia o una injerencia un poco más sutil por parte de Estados Unidos, que no, por lo sutil no quiere decir que no sea importante, pero sí se nota un poco en este tipo de aspectos. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con la migración, que eso es algo que está siempre en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Hay presiones por parte del gobierno estadounidense en este sentido y también por parte de los gobiernos estatales del sur de este país. Caso particular, por ejemplo, el de Texas, que cerró en un momento la frontera. En fin, digamos que el tema migratorio va a ser una de las formas mediante las cuales pueden marcar tendencia. Y no solamente por el tema justamente de que México es paso de las migraciones hacia Estados Unidos, sino también, como recordábamos hace un momento, es tema también de las mismas elecciones dentro de Estados Unidos. Y ahí se suelen polarizar mucho las posturas, se suele usar incluso al país, a México, se suele usar mucho en las elecciones para posicionar a los votantes en Estados Unidos.
Y en eso también las declaraciones que hagan los dos candidatos que tenga Estados Unidos, pues desde luego que van a repercutir en las elecciones y en las campañas que hagan aquí en México, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado está también la presión constante que hay desde Estados Unidos por el tema energético. México tiene dos grandes empresas estatales de energía, una de petróleo, que es Petróleos Mexicanos, la otra es la Comisión Federal de Electricidad, que se encarga justamente de esta parte eléctrica, y han sido bastante las presiones por la cantidad de reformas que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel para asegurar la soberanía energética en el país. Y ese también es otro de los temas que yo creo que están ahí siempre en el fondo de la probable injerencia que puede ejercer Estados Unidos para en estas elecciones que va a haber en 2024, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver también con la relación y la injerencia que hay por parte de Estados Unidos es la cantidad de financiamiento que hace a distintas organizaciones no gubernamentales en el país, y que estas organizaciones en México van marcando también la agenda y la tendencia de lo que se tiene que hablar y la forma en la cual se tiene que abordar este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, como decía al inicio, es una injerencia, una incidencia que es sutil, pero que no por ello no deja de ser importante y relevante en este ciclo electoral, ¿no? Otra de las teorías que observan analistas es que el Fondo Monetario Internacional no solamente actúa como una institución bancaria, sino también como un agente político. Tanto es así que los observadores dicen que el enorme préstamo que le hizo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina del neoliberal Mauricio Macri, el más grande de la historia del Fondo Monetario por 55.000 millones de dólares, tenía como objetivo la reelección de Macri, que les falló. Ahora tenemos el caso de este nuevo presidente ultraderechista, Milei, que ya ha ido a Washington a hablar con el Fondo Monetario. Y lo mismo estamos hablando de, en el caso de Daniel Noboa en Ecuador, que también ya ha ido a Washington, al Fondo Monetario, a pedir ayuda. Entonces, la dosificación de la ayuda para o asfixiar a un país que tiene un gobierno progresista o apostar a ese gobierno neoliberal de derecha, el Fondo Monetario lo utiliza como un arma política, como un arma de injerencia. Pregunta, ¿lo ves así? Sí, y se nota sobre todo en estos dos casos que mencionas, en el caso de Argentina y en el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador había que recordar que justamente el estallido social que hubo en 2019 fue por la cantidad de ajustes que le pidió el Fondo Monetario al gobierno en aquel entonces de Lenín Moreno. Y había varios aspectos, entre ellos el que siempre está, que es el de las medidas macroeconómicas, ¿no? El ajuste fiscal presupuestal que siempre están en la mayoría de los ajustes que se hacen con el Fondo Monetario, pero también hubo otra serie de medidas que tienen que ver más con un aspecto, yo diría, geopolítico, ¿no? La salida del OPEP de Ecuador. Y por otro lado, está también la cantidad de recursos que aportaba el Estado para las gasolinas en Ecuador fueron eliminadas, y digamos que ese fue uno de los principales aspectos por los cuales se da también esta serie de protestas sociales, ¿no? Y sobre todo a partir de ahí empieza una profundización mucho más fuerte de la relación con Estados Unidos, y que ahora además de este tipo de aspectos, está también en boga desde hace varios años el tema del endeudamiento que tienen los países de América Latina. Ya había tenido una situación similar en la década de los 80, sobre todo con esta década perdida, como la denominó la CEPAL, y ahora tenemos una presión bastante fuerte en varios países por el tema de la deuda externa, deuda que en algunos casos fue aumentada por gobiernos neoliberales. Es el caso, por ejemplo, de Macri en Argentina, o el caso en Ecuador con Lenín Moreno, que aumentaron la deuda, y que eso implica hipotecar en gran medida el futuro de nuestras naciones. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en estos dos países, por lo menos, pero repito, hay situaciones similares en otros de los países de nuestra América también.
Aníbal García Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes.